Buenos días, buenas tardes o buenas noches según sea la hora en la cual se encuentren viendo esta grabación. Se hablará sobre el índice de contaminación por materia orgánica, también conocido como ICOMO. Esta presentación fue realizada con el apoyo técnico de la profesora Ana Carolina Camposalva y de quien les habla Álvaro Vargas Calero. Para empezar, el ICOMO, al igual que el ICOMI, se expresa a partir del análisis de diversas variables físico-químicas. En este caso, tenemos la DBO5 o demanda biológica al quinto día, el valor de los coliformes totales y el porcentaje de saturación del oxígeno disponible. En conjunto, estas variables recogen diversos aspectos de la contaminación del agua por factores orgánicos. La DBO5 o demanda biológica de oxígeno medida al quinto día evalúa la cantidad de oxígeno que consumen microorganismos aerobios, los cuales son capaces de oxidar dicha materia orgánica. Cuanto mayor sea la cantidad de materia orgánica presente en el cuerpo de agua, mayor será el consumo de oxígeno por parte de este tipo de microorganismos, lo cual aumentará el valor de la demanda biológica de oxígeno. Estos microorganismos tienden a aumentar en número, generando así una mayor contaminación en el agua y una mayor incidencia en riesgos posibles para la salud como tosferina, disentería, entre otro tipo de enfermedades. Según McKinney, el test de la DBO fue propuesto por el hecho que en Inglaterra ningún curso de agua demora más de 5 días en desaguar, es decir, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar. Así, esta DBO es la demanda máxima de dioxígeno o oxígeno diatómico que podría ser necesaria para un curso de agua inglés. Con el tiempo se estandarizó la medida a los 5 días. Cabe resaltar que se puede medir una DBO al primer día, al segundo, al tercero, al día décimo, al día decimoquinto, pero es más común y estandarizado medirla a los 5 días. Aquí podemos observar, por ejemplo, para recordar algunos factores que inciden en la DBO. Es el caso del pH. Aquí podemos ver que el pH óptimo para el mejor funcionamiento de estas bacterias, de estos microorganismos, está aproximadamente en 7,3, 7,4. Claro, pueden realizar su trabajo las bacterias a diversos pHs, pero el mayor rendimiento lo van a dar en este punto. Por eso es que para la prueba es necesario en el agua de dilución inocular o introducir un buffer que mantenga estable este pH. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, la curva de abajo es la DBO y aquí está la DBO medida al quinto día. Como se observa, por ejemplo, acá, a partir del día 11 aproximadamente, también empieza a formarse la DBO por nitrificación. La curva de abajo corresponde a la DBO carbonácea y la curva de arriba pertenece a la DBO nitrogenácea. Por eso, solamente acá en este caso se mide el quinto día, donde solamente hay oxidación de materia carbonácea. Así, también podemos clasificar la DBO por un semáforo de colores dependiendo también de las concentraciones. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el agua es excelente si la DBO es menor a 3 partes por millón. Menor o igual a 3 partes por millón. También podemos ver, por ejemplo, que si tenemos una DBO mayor a 120, podríamos indicar que es un agua fuertemente contaminada. En Colombia, la resolución 0631 del 17 de marzo del 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Establece los parámetros y valores, límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, y se dictan también otras disposiciones. Otra de las pruebas que se realizan son las pruebas de coliformes totales. Estos son bacterias gram negativas, no esporoformadoras, oxidasa negativa, con capacidad de crecimiento aerobio y facultativamente anaerobio, es decir, que en algún momento también pueden llegar a trabajar sin presencia de oxígeno, que es en presencia de sales biliares, en el factor anaerobio, y que a temperatura especificada de 35 grados, más o menos 2 grados centígrados, causan fermentación de la lactosa con producción de gas. Poseen la enzima beta-galactosidasa. Aquí tenemos una imagen de la E. coli, Escherichia coli, que es uno de los más representativos. Los coliformes totales. En un agua, la presencia de nota de contaminación microbiana, sin informar cuál es su procedencia, y esto nos indica una deficiencia en la calidad del agua. Sin embargo, no son específicos de contaminación fecal, excepto cuando encontramos E. coli, que es la imagen que podemos tomar acá. Vemos una microfotografía de bacterias E. coli. Otro de los aspectos que se tienen en cuenta para el ICOMO es el oxígeno disponible. Aquí tenemos algunas características. El oxígeno es el segundo elemento más electronegativo después del flúor, razón por la cual tiene un alto poder oxidante. Su electronegatividad en la escala de Pauling es 3,44. Es el tercer elemento más abundante de la corteza terrestre, pero debido a su reactividad nos puede estar como elemento libre. Principalmente se encuentra en su forma diatómica, forma de gas, y combinado, forma óxidos y ácidos. También existe una forma alotrópica muy importante del oxígeno, como lo es el ozono. Recordemos que una forma alotrópica es una propiedad de algunas sustancias en donde pueden reacomodar sus átomos de diferentes formas. Un ejemplo son las formas alotrópicas del azufre, del grafito y el diamante como formas alotrópicas del carbono. Bien, aquí en el oxígeno disponible, el oxígeno disuelto es necesario para la respiración de los microorganismos aerobios, así como para otras formas de vida también aerobias. No obstante, este oxígeno es ligeramente soluble en agua y su cantidad real puede estar presente en la solución y se ve afectada por factores como la solubilidad del gas, la cual puede depender de la ley de Henry, la presión parcial de este gas en la atmósfera, la temperatura, que es un factor muy importante en la determinación del oxígeno disponible, y la pureza del agua, es decir, la presencia de sólidos suspendidos o de sales. También la cantidad de oxígeno disponible disuelto en un cuerpo de agua nos puede dar una visión general del grado de contaminación por materia orgánica, ya que los microorganismos aerobios consumen este elemento para poder desarrollar su oxidación. Si hay una baja cantidad de oxígeno disponible, me puede indicar que hay alta presencia de materia orgánica en donde los microorganismos toman este oxígeno para poder realizar este proceso. Se suele expresar su concentración en partes por millón, miligramos por litro, pero es más usual hacerlo en porcentaje. Esto debido a que el oxígeno disponible depende en gran medida de la temperatura del lugar. Aquí podemos ver cómo se muestra la dependencia de la temperatura contra la concentración de oxígeno disponible. A medida que aumenta la temperatura, disminuye la concentración de este gas disuelto en agua. Otro factor a resaltar es el porcentaje de saturación. Este se refiere a la cantidad de oxígeno que hay en el agua en relación con la cantidad máxima del oxígeno que puede tener a la misma temperatura y presión.
En condiciones normales, la cantidad de oxígeno soluble en agua es fija y se le llama saturación, aunque existen otros factores que hacen que la cantidad de oxígeno disuelto varíe. Aquí podemos rescatar algo. Cuando tenemos valores superiores, por ejemplo al 125, se considera que no es muy bueno, ya que puede indicar un proceso de eutrofización. Y valores menores a 60% se indica que son malos debido a que la presencia del oxígeno disponible ha disminuido. Estas tablas nos muestran la correlación que hay entre la temperatura y la concentración de oxígeno disponible, las tablas de saturación del oxígeno, y podemos observar cómo a medida que incrementa la temperatura, la cantidad de oxígeno disponible disminuye. Estos valores son necesarios para poder calcular el porcentaje de saturación de oxígeno. Datos adicionales, podemos ver, por ejemplo, en este cuadro, cómo el salmón para su cultivo necesita como mínimo 11 partes por millón cuando el agua tiene corriente, está en corriente. Por ejemplo, podemos ver acá algunos casos donde, como el caso de, por ejemplo, acá, límite para la mortalidad, 3%, 3 partes por millón. Es decir, por debajo de 3 partes por millón ya este cultivo ya no es tan bueno. ¿Qué nos indica la norma? En Colombia, la resolución 1096 del 2000 y el decreto 1594 del 84, perdón, indica que los límites permisibles de oxígeno disuelto en el agua, según sea el uso del recurso, por ejemplo, cuando es agua potable, perdón, agua para consumo humano, indica un valor mayor o igual a 4 partes por millón. De 4 partes por millón para arriba, esta agua puede ser destinada al consumo humano. Aquí podemos ver una clasificación de las aguas teniendo en cuenta los porcentajes de oxígeno. Vemos que cuando es de 90 o superior a 90, se puede decir que el agua es de buena calidad. Entre 89 y 75, regular, y se indica que está contaminada cuando el porcentaje es inferior a 50. ¿Cómo se calcula el ICOMO? De manera similar que el ICOMI, tengo esta fórmula acá. 1/3 de la sumatoria del índice de DBO5 más el índice de coliformes totales más el índice del porcentaje de oxígeno disponible. Para el índice de DBO5 se tiene la siguiente expresión. Este es igual a menos 0,05 más 0,70 por el logaritmo en base 10 de la DBO expresada en gramos por metro cúbico. Hay que tener en cuenta algo acá bien importante. Si los valores de DBO5 son mayores a 30 gramos por metro cúbico, este índice toma un valor de 1. Por el contrario, si estos valores son menores a 2 gramos por metro cúbico, se indica que tiene un índice con valor a 0. Para el índice de coliformes totales tenemos la siguiente expresión. Menos 1,44 más 0,56 por el logaritmo en base 10 de los coliformes totales, según la técnica del número más probable por 100 centímetros cúbicos. También, como en la DBO, hay dos aspectos para tener en cuenta. Si los coliformes totales son mayores a 20.000, según la técnica del número más probable en 100 centímetros cúbicos, este índice tiene un valor de 1. Por el contrario, si son menores a 500, el índice va a ser 0. Para el porcentaje del oxígeno disponible y su índice tenemos la siguiente expresión.
El índice del porcentaje de oxígeno disponible será igual a 1 menos el producto de 0,01 por el porcentaje del oxígeno disponible. Para tener en cuenta, porcentajes superiores a 100% me dan un índice igual a 1. Los sistemas lóticos, los porcentajes de saturación, cuando son mayores a un 100%, pueden indicar una muy buena variación del cuerpo de agua. Por el contrario, en los sistemas lénticos, si este valor es mayor a 100, puede ser que esté en un proceso de eutrofización. Por esta razón, se sugiere realizar una evaluación en el día y otra en la noche. Para las ciénagas eutrofizadas, como la que mostramos aquí en la figura, con porcentajes de oxígeno disponible mayores a un 100%, se sugiere utilizar la siguiente expresión. Aquí vamos a mostrar un ejemplo de aplicación. En el análisis de una muestra de agua se obtienen los siguientes resultados. Oxígeno medido a 21 grados centígrados, 7,97 partes por millón. Coliformes totales, número más probable, 210 por 100 mililitros. DBO5, 7,6 partes por millón. Nos indican que cuál es el valor del ICOMO y cómo se clasificaría. Podemos empezar por cualquiera de las tres variables. En este caso, vamos a empezar por el índice de DBO5. Tenemos un valor de DBO5 igual a 7.6 partes por millón. A partir de esto, sabemos que el índice de DBO5 será igual a menos 0,05 más 0,7 por el logaritmo en base 10 de la DBO5 en gramos por metro cúbico. Y tenemos las observaciones. Notemos acá que 7.6 no me clasifica en ninguna de estas, ¿no? Por lo tanto, tengo que aplicar para poder resolver el índice. Lo primero que tenemos que hacer es la conversión de partes por millón a gramos por metro cúbico. Recordemos, 7.6 gramos por millón, partes por millón, perdón, es como tener 7.6 miligramos por litro. Un metro cúbico, 10 a la 3 litros, se cancela litro con litro. Un gramo es igual a 10 a la 3 miligramos. Se cancelan miligramos y tenemos 7.6 gramos por metro cúbico. Con este valor podemos ya reemplazarlo en la respectiva fórmula y así obtener el valor del índice. Tenemos un valor de DBO de 7,6 partes por millón. Aplicando la formulación que vemos acá, entonces tenemos que el índice de DBO5 será igual a menos 0,05 más 0.70 por el logaritmo en base 10 de la DBO5 medida en gramos por metro cúbico. En este caso, ya encontramos que estas 7.6 partes por millón nos corresponden a 7.6 gramos por metro cúbico. Al hallar el logaritmo en base 10 de 7,6 obtenemos 0,8808. Por 0,70 nos da 0,6166. Menos 0,05 llegamos a este valor, 0,5666, el cual es el valor del índice de DBO5. Para el caso de los coliformes totales, recordemos, el índice será igual a menos 1,44 más 0,56 por el logaritmo en base 10 de los coliformes totales según la técnica de número más probable por 100 centímetros cúbicos, en donde coliformes totales mayores a 20.000 tendrán un índice igual a 1 y menores de 500 tendrán un índice igual a 0. En nuestro caso tenemos 210 sobre 100 mililitros. Entonces, ¿qué aplicamos acá? Tenemos que el logaritmo en base 10 de 210 es 2,3222. Por 0,56 nos da 1,30. Menos 1,44 nos da menos 0,1396, el cual
es el valor de los índices del índice de coliformes totales. Para el caso del oxígeno disuelto, medido a 21 grados centígrados, tenemos un valor de 7,97 partes por millón. Esta es la expresión para calcularlo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es pasar ese valor que teníamos en oxígeno disponible, pasarlo al porcentaje de saturación. Para este caso, yo me remito a las tablas y observo cuál es la saturación a 21 grados centígrados y la relaciono con el valor que tengo, que encontré ya. Entonces tengo 7,97, que fue el valor hallado, sobre 8,9, que es el valor que reportan las tablas. Esta relación la multiplico por 100. En este caso, el porcentaje de oxígeno disponible nos da 89,55. Con este valor lo reemplazo en la fórmula como se muestra acá. 1 menos 0,01 por el porcentaje de oxígeno disponible. Entonces tengo 0,01 por 89,55 que me da este valor de acá. Y 1 menos este valor, este es el valor del índice del porcentaje de oxígeno disponible. En este caso 0,1045. Una vez tengo ya estos tres valores, procedo a hacer la sumatoria. Tengo que el índice de BO5 me da 0,5666, de coliformes totales menos 0,1396 y de oxígeno disponible 0,1045. Esta sumatoria me da 0,5315. Por un tercio me da 0,1772. Y este es el valor del ICOMO para este ejemplo. Con este valor procedo a revisar en la tabla de los rangos de los índices de contaminación. Se encuentra que 0,1772 se puede categorizar como aguas puras con posibles aportes biogénicos y que no presentan un indicio de contaminación, y según el semáforo tendrían un color azul. Aquí tenemos las referencias de donde ha sido tomado en parte la teoría para poder explicar esto. Y bien, pues esperamos que haya sido de su total entendimiento esta explicación. Si les gustó, pues pueden dar un me gusta y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para seguir viendo las diferentes informaciones que se suben de química al respecto. Que estén muy bien.